Basándose en los conocimientos de la nueva cronología, los investigadores modernos llegaron a la conclusión de que después de la catástrofe global, el clima se volvió más frío. Si en la Edad Media en toda Siberia la temperatura promedio durante todo el año era de 20 grados centígrados, en la nueva era la humanidad se enfrentó a la necesidad de calentar edificios y habitaciones, y los ingenieros de esa época abordaron este asunto de manera exhaustiva. Veamos como ejemplo el sistema de calefacción en una antigua fábrica como prueba de esta tecnología. Al estudiar las construcciones anteriores al diluvio del siglo XVIII como casas, fábricas, cuarteles y monasterios, encontramos pisos subterráneos que fueron desenterrados y donde se instalaron hornos de calefacción por aire caliente para calentar las habitaciones superiores residenciales o de producción. Los hornos eran de ladrillo o de metal, uno dentro de otro. El de metal se calienta y enfría rápido, mientras que los de ladrillo tardan más en calentarse pero mantienen el calor por más tiempo. No solo un edificio de varios pisos podía recibir calefacción centralizada, sino también todo un complejo e incluso una calle o un barrio entero. Por eso, en las fotografías de las ciudades del siglo XIX, no vemos humo saliendo de cada casa. El sistema de calefacción era similar al moderno, pero se resolvía de una manera esencialmente distinta. Fábrica textil, vista general. En la fotografía se muestra la dirección del canal de aire caliente, portal número 1, el movimiento del aire caliente bajo el piso hacia el portal de salida al taller, el propio portal de calefacción y la compuerta técnica, primer piso. En cada canal de salida de aire caliente había compuertas, reguladores de flujo, más caliente, más frío o cerrar. Aquí está la foto del canal de aire caliente. El siguiente taller, ya en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el canal fue sellado y se instaló un panel eléctrico. Antes no había agujeros, la gente no buscaba ni recogía metal, buscaba tesoros, rompía paredes y pisos. Para el investigador esto es bueno en términos de estudio, pero para el objeto de patrimonio cultural esto es vandalismo. Los canales de calefacción del segundo piso, los canales de aire del primer piso, están conectados con los canales del segundo piso y a través de un mecanismo de compuertas, una persona responsable, el fogonero, los cambiaba al canal del segundo piso. En la foto del plano general se puede ver el tercer piso, que fue añadido durante la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí hay fotos para ambientar el taller de la fábrica, el primer piso, los canales del primer piso. En el siglo XX se instalaron tuberías de calefacción. Esta foto es del año 1900. Y aquí está la foto del año 2023. Este es el punto aproximado de la toma. Comparemos las dos fotos. Lo que vemos aquí es que la gente está desenterrando el terreno y cargando la tierra en una plataforma. A la izquierda, la flecha roja muestra el nivel del suelo en los años 1900 y la foto muestra el nivel del suelo en el año 2023. Fábrica textil con entrada a un sótano en el centro del edificio, por debajo del nivel del suelo. Allí había dos hornos de calefacción por aire. Uno calentaba la parte izquierda de la fábrica y el otro la derecha. En general, esta fábrica tiene una longitud bastante considerable. Después, pasando por la sala con los hornos, hay un pasillo estrecho y tras dos giros llegamos al taller subterráneo, la entrada al sótano donde estaban los hornos de calefacción por aire y la ubicación de los hornos en el sótano. Si observamos cuidadosamente la foto, vemos varillas metálicas cortadas y los restos de yeso delinean una estructura cuadrada de un horno o una ramificación del horno hacia los conductos, el taller subterráneo. Los reflejos del agua dificultaron que la cámara se enfocara y algunas fotos salieron borrosas. Aquí hay ventanas tapiadas, que alguna vez fueron ventanas del primer o incluso del segundo piso y ahora están por debajo del nivel del suelo. Y en una de las ventanas tapiadas había una fuentecita o una llave para beber agua. Más adelante se ve un agujero en el piso hacia un taller subterráneo. El agujero se hizo después de la privatización y el saqueo. Sacaron las máquinas según el tamaño del agujero. Aquí también se puede ver un pasaje tapiado, posiblemente sea la continuación del taller, en la escuela construida en 1942, en la que, según un testigo ocular, había iluminación sin cables ni alambres. Hoy lo llamamos electricidad energético atmosférica. Aquí están las fotos de esa escuela de entonces.
En la entrada de la escuela vemos esferas con pináculos, esferas de color oscuro, que parecen ser de metal. Todavía en los años 70, unos conocidos estudiaban en esta escuela y en los primeros grados solían subirse a esas esferas, pero para entonces ya no tenían pináculos. En el centro de la esfera había un tubo metálico perfilado y otro tubo salía del pedestal donde estaba la esfera y entraba al edificio de la escuela como un elemento decorativo. En la foto antigua, la esfera de color oscuro ya es diferente y más pequeña. Esto se puede ver en la fotografía de los años 50. Probablemente cuando después de la guerra conectaron la escuela con cables, las esferas fueron enyesadas y las agujas cortadas. Hoy en día, las esferas han sido desmontadas y se ha hecho otro toldo. Veamos el calendario del año 1874. En la publicación se habla sobre la invención de imágenes fotográficas instantáneas y de un aparato para desalinizar agua de mar. Solo este descubrimiento pudo haber cambiado el curso de la historia moderna. De aquí, una y otra vez llegamos a la conclusión de que no existe ningún progreso tecnológico. Todas las tecnologías ya fueron inventadas previamente, y la ciencia fue creada para limitar y detener la inclinación natural del ser humano hacia la evolución, tanto tecnológica como espiritual, y también para cumplir con los requisitos de reducción de la población en la Tierra. Sabiendo sobre la catástrofe de principios de siglo y el cambio climático en el hemisferio norte, se puede suponer que los ingenieros de esa época implementaron nuevos sistemas de calefacción centralizada y por aire en un periodo muy corto, pasando a reemplazar forzosamente el uso de la electricidad atmosférica gratuita. Aquí vemos que las tecnologías no se perdieron y se usaron parcialmente hasta mediados del siglo XX.